Un millonario fue abandonado en su boda, hasta que una mujer humilde hizo que vuelva a creer en el amor. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. ¿Por qué Espero me que disfrutes esta traicionaste? historia, no olvides de suscribirte. El aire de Bogotá estaba fresco esa mañana de abril, casi vibrante de electricidad. Los primeros rayos del sol luchaban por atravesar la bruma matutina, filtrándose entre las imponentes siluetas de las montañas que custodian la capital colombiana. En la exclusiva hacienda El Mirador, situada estratégicamente en las afueras para capturar una vista panorámica de la sabana, el movimiento era frenético. Cientos de trabajadores daban los toques finales a la boda del año. El lujo era palpable en cada detalle minuciosamente planificado. Orquídeas exóticas, traídas de todos los rincones del país, formaban cascadas de color en los arcos y centros de mesa. La cristalería, importada directamente de Francia, destellaba bajo el peso de las enormes arañas de cristal que colgaban del techo del salón principal. Era un escenario diseñado no solo para una boda, sino para una declaración de poder y estatus social. Eduardo Velarde, de pie frente al espejo de cuerpo entero en su suite, luchaba con el nudo de su corbata de seda italiana. Sus dedos, generalmente firmes y decididos en las salas de juntas, temblaban ligeramente. A sus 35 años, era el CEO y fundador de Velarde Tech, una de las empresas tecnológicas más meteóricas de Latinoamérica. Su imperio se extendía desde Bogotá hasta Ciudad de México y Miami, un testimonio de su visión y ambición. Su rostro, conocido en el mundo de los negocios por su impasibilidad granítica durante las negociaciones más tensas, reflejaba hoy una inquietud que no podía ocultar. Se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado. Murmuró para sí mismo, dirigiéndose a su impecable reflejo, ¿no debería sentirme diferente? Se supone que este es el día más feliz de mi vida. La duda era una sombra fría en medio de tanto esplendor. El sonido agudo de su teléfono vibrando sobre la mesa de caoba rompió el silencio de la habitación. Era un sonido que solía asociar con negocios urgentes, con crisis que requerían su atención inmediata. Esta vez, sin embargo, sería diferente. Al tomar el dispositivo y leer la pantalla, sintió como la sangre abandonaba su rostro. El mensaje era corto, brutal y firmado por Valentina, su prometida. No puedo hacerlo, Eduardo. Nunca te amé realmente. Lo siento. Las palabras eran simples, pero cada una era un golpe certero. Se quedó inmóvil, leyendo el mensaje una y otra vez, incapaz de procesar la magnitud de la traición. El silencio de la suite de lujo se volvió sofocante, un vacío que hacía eco al que acababa de abrirse en su pecho. El día más feliz de su vida se había convertido en una pesadilla. 15 minutos después, el tiempo parecía haberse distorsionado. Frente a 300 invitados, la élite del país, políticos influyentes, empresarios rivales, celebridades y las familias más antiguas de Bogotá, el silencio se hacía pesado. La música había cesado y los murmullos comenzaban a crecer. Eduardo permanecía al pie del altar, una estatua de elegancia y control, aunque por dentro se estaba desmoronando. Mateo Salazar, su asistente personal durante 8 largos años, se acercó con pasos lentos y expresión devastada. Mateo era más que un empleado, era su sombra, su confidente, el hombre que resolvía lo imposible. Se inclinó y dijo con voz apenas audible, «Señor, ella no vendrá». Las palabras cayeron como una sentencia final, confirmando el terror que crecía en Eduardo. La humillación era ahora un hecho público. Los murmullos se transformaron en un zumbido audible. Los fotógrafos, contratados para capturar la felicidad perfecta, ahora dudaban, sus lentes apuntando pero sin disparar, hasta que la noticia se esparció como pólvora. Entonces, los flashes comenzaron a inmortalizar no la unión, sino la humillación pública de Eduardo Velarde. El empresario abandonado en el altar. El CEO todopoderoso, reducido a una figura trágica. Eduardo, sin embargo, no les dio el gusto de verlo caer. Con la espalda perfectamente recta y el mentón en alto,
como si estuviera abandonando una negociación fallida, se dio la vuelta. No miró a nadie. Caminó con paso firme por el pasillo, entre las flores marchitas por la vergüenza y las miradas atónitas de sus invitados. Cada paso era un ejercicio de control sobrehumano. Solo cuando las puertas de su Mercedes blindado se cerraron, aislándolo del mundo exterior, se permitió flaquear. Sus hombros, que habían cargado el peso de una compañía multimillonaria, finalmente se desplomaron. No gritó, no maldijo. Simplemente se quedó allí, mientras el aire se escapaba de sus pulmones en un suspiro tembloroso. El silencio dentro del vehículo era absoluto, un marcado contraste con el caos que reinaba en su mente. A veces el universo nos rompe el corazón, recordó la voz de su abuela paterna, resonando desde su infancia, para que podamos descubrir que existe algo mucho más valioso que aquello que creíamos desear. Las palabras, que siempre había considerado un consuelo anticuado, ahora golpeaban con la fuerza de una profecía. Una profecía amarga, cuyo significado aún no lograba comprender en absoluto. El Mercedes blindado arrancó con suavidad, alejándose por la carretera privada de la hacienda. Por el retrovisor, Eduardo vio por última vez el escenario de su mayor triunfo social, ahora transformado en el monumento de su mayor humillación. Dejaba atrás las orquídeas, la cristalería francesa, los 300 testigos de su caída y el fantasma de la mujer que creyó amar. Mientras el vehículo se incorporaba al tráfico de la ciudad, Bogotá parecía indiferente a su drama. La vida continuaba, los negocios se cerraban, la gente corría a sus trabajos. Para el mundo, él seguía siendo Eduardo Velarde, el genio de Velarde Tech. Pero él sabía que el hombre que había ajustado su corbata esa mañana había dejado de existir en el instante en que leyó aquel mensaje. La ironía de la situación era casi cómica. Había construido un imperio basado en la predicción de datos, en el control de variables, en la mitigación de riesgos. Podía anticipar las fluctuaciones del mercado en 3 continentes distintos. Sin embargo, no había podido ver la mentira que dormía a su lado, la traición que se gestaba en su propia casa, bajo su propio techo. El resto del día fue una nebulosa. Mateo se encargó de todo con su eficiencia habitual. Comunicados de prensa escuetos, cancelación de contratos, manejo de los invitados furiosos y de la prensa que ya comenzaba a devorar la historia. Indisposición de la novia, fue la mentira oficial. Una mentira piadosa que nadie creyó, pero que proporcionaba un escudo temporal contra la verdad brutal. Al llegar a su ático en los exclusivos Rosales, Eduardo no encendió las luces. Se sirvió un whisky doble y se quedó mirando la ciudad extenderse bajo sus pies. Las luces de Bogotá titilaban como millones de promesas rotas. Había conquistado esa ciudad, la tenía a sus pies, pero esa noche se sentía el hombre más solitario y fracasado de todos. La noche avanzó sin piedad. El teléfono no dejaba de sonar, miembros de la junta, inversionistas, amigos falsos buscando el chisme de primera mano. Eduardo lo ignoró todo. Solo el silencio y la oscuridad de su apartamento le ofrecían un refugio precario. La imagen de Valentina, sonriendo durante la cena de ensayo la noche anterior, lo atormentaba. ¿Había sido todo una farsa? El amanecer lo encontró en el mismo sillón, con el vaso vacío en la mano. El sol volvía a salir sobre las montañas, indiferente a su dolor. Se levantó, no para ir a la oficina, no para conquistar el mundo. Se levantó para cerrar las pesadas cortinas, bloqueando la luz del nuevo día. Se estaba rindiendo, y por primera vez en su vida, el miedo que sintió fue mucho más profundo que una simple humillación. 3 semanas se convirtieron en un purgatorio de tiempo suspendido. La mansión de Eduardo en Los Rosales, normalmente un centro de actividad y diseño minimalista, permanecía en una penumbra constante. Las cortinas de seda gruesa permanecían corridas, impidiendo el paso de la luz solar, creando un ambiente tan sombrío y estancado como el estado de ánimo de su propietario. El aire olía a encierro y a derrota. Mateo Salazar, leal e incansable, recorría los pasillos silenciosos cada mañana.
Sostenía una bandeja de plata con el desayuno que el chef personal de Eduardo había preparado, frutas frescas, café de origen, pastelería fina. Invariablemente, horas después, Mateo regresaría para llevarse la bandeja casi intacta. La comida se enfriaba, igual que la vida del hombre al que servía. 8 años junto a Eduardo Velarde le habían enseñado a Mateo a leer entre líneas, a descifrar silencios y a anticipar necesidades antes de que se manifestaran. Había navegado crisis corporativas, intentos de sabotaje y las complejidades de la vida de un multimillonario. Pero esto era diferente. Esto era un colapso interno, un territorio desconocido para el cual no tenía protocolo. Señor, tiene 15 llamadas perdidas de la junta directiva, informó Mateo una mañana, dejando la bandeja en una mesa auxiliar, sabiendo que no sería tocada. Su voz era respetuosa pero firme, un intento de anclar a Eduardo en la realidad. El señor Morales insiste en que deben tomar decisiones cruciales sobre el proyecto Bogotá Digital. Necesitan su aprobación para proceder. Eduardo apenas se movió. Estaba sentado frente a la ventana panorámica, aunque las cortinas bloqueaban la vista de la ciudad que había conquistado. Su barba de varias semanas y el cabello despeinado eran un contraste dramático con su habitual apariencia impecable. Respondió con una voz áspera por el desuso: diles que estoy enfermo. Gripe, neumonía, lo que sea. Que se encarguen ellos. Esa excusa funcionó la primera semana, señor, replicó Mateo con paciencia. Ahora estamos en la tercera. Están hablando de invocar la cláusula de incapacidad temporal del directorio. Esta información pareció penetrar la niebla de apatía de Eduardo. Se giró lentamente, sus ojos desenfocados encontrando finalmente los de su asistente. Están considerando destituirme, su voz era incrédula. Mateo asintió gravemente, sin endulzar la verdad. Tienen miedo, señor. Las acciones de Velarde Tech han caído un 15% desde el incidente. Odiaba llamarlo así, pero era la palabra que todos usaban. La prensa no deja de especular sobre su estado mental. Su ausencia alimenta los peores rumores. Dicen que ha perdido el juicio. Y mi estado mental está perfectamente bien, espetó Eduardo, poniéndose de pie con una súbita y temblorosa energía. La ira era la primera emoción real que mostraba en semanas. Solo necesito que todos me dejen en paz. ¿Es mucho pedir? Después de esa humillación, ¿no merezco un poco de paz? Se acercó a la cortina y la abrió con violencia, la luz del sol lo hizo retroceder. Con todo respeto, señor, dijo Mateo, sin inmutarse por el arrebato. Encerrarse aquí solo está dándoles la razón a quienes dudan de usted. Le está entregando a la prensa exactamente la historia que quieren, el genio roto. Eduardo lo observó con una mezcla de irritación y un respeto a regañadientes. Mateo era la única persona que se atrevía a hablarle con esa franqueza. ¿Qué sugieres entonces, Mateo? ¿Que salga a enfrentar las miradas de lástima?, preguntó Eduardo con sarcasmo. ¿Que asista a eventos para que todos puedan susurrar? ¿Que lea los titulares sobre el millonario abandonado? No estoy listo para eso. No sé si alguna vez lo estaré. Volvió a cerrar la cortina, buscando la seguridad de la oscuridad. Sugiero un cambio de escenario, respondió Mateo inmediatamente, revelando que había estado preparando esta conversación. Extrajo una carpeta de su maletín. Un lugar donde pueda trabajar, pero donde nadie pueda encontrarlo. Un lugar lo suficientemente remoto para garantizar privacidad absoluta, lejos de Bogotá y de sus círculos sociales. Abrió la carpeta sobre el escritorio. Eduardo miró la carpeta con escepticismo. ¿A dónde? ¿A una isla desierta? ¿A un monasterio en el Tíbet? Se acercó con desgana, esperando algún resort de lujo anónimo. Lo que vio lo sorprendió. La finca en Quindío. La que compró hace 3 años como inversión. Está lista para ser ocupada. Se llama La Esperanza. Recordaba vagamente la compra. Había sido un capricho,
una recomendación de su equipo financiero para diversificar activos después de cerrar un contrato millonario con el gobierno. Una hacienda cafetera tradicional en el corazón del eje cafetero. Ni siquiera la había visitado. Las fotos en la carpeta mostraban una casona colonial, pero él no estaba de humor para apreciar la arquitectura. Quindío, repitió con desdén. ¿Sugieres que me vaya a vivir entre cafetales? ¿A contar granos de café? Necesito internet de alta velocidad, Mateo. Necesito estar conectado, aunque no quiera hablar con nadie. La idea le parecía absurda, un destierro autoimpuesto a un lugar que consideraba atrasado y aburrido. Sugiero que se aleje del foco mediático mientras recupera el control, insistió Mateo, manteniendo su tono profesional. Desde allí puede teletrabajar. He verificado y la conexión a Internet es satelital, suficiente para sus necesidades. Podrá atender las reuniones cruciales por videoconferencia y evitará convertirse en el tema de conversación de toda Bogotá. Eduardo pasó las páginas del informe, deteniéndose en las fotografías de la propiedad. La casona colonial estaba rodeada de montañas de un verde intenso. Los cafetales se extendían hasta donde alcanzaba la vista, perdiéndose en el horizonte. Había una sensación de aislamiento, de silencio, que de repente le pareció atractiva. Un lugar donde nadie esperaría encontrarlo. ¿Cuán rápido puedes organizar esto?, preguntó, su voz recuperando un atisbo de la autoridad perdida. Mateo contuvo una sonrisa de alivio. El avión privado está listo. Podemos salir mañana al amanecer si usted lo desea. Yo me quedaré en Bogotá para manejar la oficina, pero contrataré personal de confianza allí. No, dijo Eduardo. Tú vienes conmigo. Al menos los primeros días. Necesito que te encargues de que todo funcione. No voy a lidiar con problemas domésticos. Era una orden, pero también una petición. No quería estar completamente solo en ese lugar extraño. Mateo asintió. Como ordene, señor. Prepararé todo. Cuando Mateo abandonó la habitación, Eduardo volvió a mirar por la ventana. La vista de Bogotá, su ciudad, su conquista, ahora le parecía un recordatorio constante de su fracaso personal. Cada edificio, cada calle, estaba impregnado del recuerdo de Valentina y de la boda que no fue. Quizás Mateo tenía razón. Quizás necesitaba huir para poder encontrarse. Se alejó de la ventana y comenzó a empacar una maleta él mismo, algo que no había hecho en años. No metió trajes caros ni corbatas de seda. Metió ropa cómoda, libros que nunca había tenido tiempo de leer y su computador portátil. Era la maleta de un fugitivo, no la de un CEO. Mañana, al amanecer, comenzaría su exilio voluntario. La carretera serpenteaba como una cinta verde entre las montañas. El paisaje urbano de rascacielos y tráfico había dado paso gradualmente a los verdes intensos y casi irreales del eje cafetero. Eduardo, en el asiento trasero de la lujosa camioneta, observaba distraídamente cómo las nubes jugaban a esconderse entre los picos de la cordillera. Cada kilómetro que lo alejaba de Bogotá parecía aliviar una fracción del peso invisible sobre sus hombros. Mateo, en el asiento del copiloto, revisaba su tableta. Estamos llegando, señor. Según el GPS, la entrada a la hacienda está a unos 5 minutos. Habían volado a Armenia en el jet privado y luego conducido durante casi una hora, adentrándose cada vez más en el territorio rural. El aire que entraba por la ventanilla era cálido y olía a tierra húmeda y vegetación. El desvío hacia la finca La Esperanza fue decepcionantemente modesto. Apenas un cartel de madera, medio cubierto por la vegetación exuberante, indicaba la entrada. La camioneta abandonó el asfalto y comenzó a avanzar por un camino de tierra lleno de baches, bordeado por hileras de cafetos cargados de granos verdes que pronto madurarían en el rojo característico de la cosecha. Al doblar la última curva, la casona principal apareció ante ellos. La expresión de Eduardo, que había comenzado a relajarse, se tensó visiblemente. Detuvo al conductor. ¿Esto es?
¿Estás seguro? Mateo consultó de nuevo la tableta, su rostro palideciendo ligeramente. La casa frente a ellos no se parecía en nada a las fotos pulcras y brillantes de la carpeta de inversión. Esto es por lo que pagué $2 millones, exclamó Eduardo, su voz cargada de incredulidad y una ira creciente. Salió del vehículo. El informe mostraba una propiedad impecable, restaurada. La realidad era una edificación deteriorada. Aunque conservaba la elegancia de la arquitectura colonial, evidenciaba años, quizás décadas, de negligencia severa. La pintura blanca se descascaraba en grandes placas de las paredes de bahareque. Varias tejas faltaban en el tejado, dejando huecos oscuros y vulnerables. La vegetación, que en las fotos parecía controlada, ahora había invadido salvajemente el corredor frontal, con enredaderas trepando por las columnas de madera. Era la imagen perfecta del abandono. Parece que las fotografías del informe estaban desactualizadas, murmuró Mateo, bajando de la camioneta y ajustándose nerviosamente la corbata. El administrador local debería estar esperándonos. Sus informes mensuales siempre fueron positivos. Eduardo soltó una risa seca. Positivos en la producción de café, quizás. Pero esto es un desastre. Como respondiendo a sus palabras, un hombre de mediana edad emergió de entre los cafetales. Tenía la piel curtida por el sol y una sonrisa genuina. Se secaba las manos en un pañuelo mientras se aproximaba. Don Eduardo, bienvenido a la Esperanza, saludó con un entusiasmo que contrastaba con el estado de la propiedad. Soy Santiago Jiménez, el administrador. Disculpe que no estuviéramos en la entrada, estamos en plena preparación para la cosecha. Eduardo descendió del vehículo con expresión severa, ignorando la mano extendida del hombre. Señor Jiménez, ¿puede explicarme por qué la propiedad está en estas condiciones deplorables? Los informes que recibí indicaban instalaciones impecables, listas para un propietario. Esto es inaceptable. La sonrisa del administrador flaqueó, reemplazada por una expresión de confusión. Don Eduardo, hemos mantenido la finca operativa al 100%, explicó Santiago, sin perder la compostura. Los cafetales están produciendo café de primera calidad, tipo exportación. La casona, bueno, sus asesores en Bogotá indicaron que priorizáramos todos los recursos en la producción, no en el mantenimiento estético de la casa principal. Necesita reparaciones, sí, pero es completamente habitable. Algunas reparaciones, repitió Eduardo, señalando hacia arriba. El techo está literalmente agujereado. Puedo ver el cielo desde aquí. El administrador no se inmutó. Solo en el ala oeste, señor, la que no se usa. Las habitaciones principales y la cocina están en perfectas condiciones. Puedo asegurárselo. Hemos trabajado duro para mantenerla funcional. Mateo intervino, intentando mediar. Quizás deberíamos ver el interior antes de sacar conclusiones precipitadas, señor. Santiago, apreciamos su esfuerzo en la producción. Refunfuñando, Eduardo siguió al administrador hacia la entrada. El porche de madera crujió bajo sus zapatos italianos. Claramente, su exilio iba a ser mucho más rústico de lo que había imaginado. El interior de la casona resultó ser menos desastroso que su fachada, pero lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Los pisos de madera oscura, aunque gastados por el tiempo, conservaban una belleza original y sólida. Los techos altos con vigas expuestas daban amplitud a las estancias, y la luz natural entraba generosamente por los grandes ventanales, iluminando las motas de polvo en el aire. Las habitaciones están preparadas, explicó Santiago, guiándolos hacia el segundo piso por una escalera de madera que crujía. Y hemos contratado personal adicional del pueblo para atender sus necesidades durante su estadía. Doña Mercedes, la cocinera, es la mejor de la región. Las habitaciones eran amplias, con muebles antiguos pero robustos y ropa de cama limpia. Necesitaremos comenzar las reparaciones inmediatamente, declaró Eduardo, examinando con ojo crítico una mancha de humedad en una esquina del techo de su habitación.
Y requeriremos internet de alta velocidad. Es indispensable para mi trabajo. Lo necesito funcionando para mañana. Sobre eso, Santiago intercambió una mirada incómoda con Mateo, quien ya se temía la respuesta. La conexión aquí es limitada, don Eduardo, dijo Santiago con cautela. El pueblo está trabajando en mejorar la infraestructura, pero estamos en la montaña. Eduardo se detuvo. Limitada. ¿Qué significa exactamente, limitada, para usted, Santiago? La paciencia de Eduardo se estaba agotando rápidamente. Este retiro se estaba convirtiendo en una pesadilla logística. Significa que funciona principalmente en las mañanas, señor, admitió Santiago. Las tormentas de la tarde y la ubicación entre las montañas afectan mucho la señal. A veces se va por horas. Eduardo cerró los ojos, contando mentalmente hasta 10. Cuando los abrió, su voz era peligrosamente controlada, la voz que usaba antes de despedir a alguien. Mateo. Contacta inmediatamente con nuestra división de telecomunicaciones en Velarde Tech. Quiero un equipo aquí mañana. Mañana. Que instalen lo que sea necesario, un satélite privado, fibra óptica, no me importa el costo. Quiero que esto funcione. Sí, señor, respondió Mateo, ya tecleando en su teléfono, aunque sabía que la logística sería casi imposible. Y sobre las reparaciones, continuó Eduardo, dirigiéndose a Santiago. El pueblo tiene buenos carpinteros y albañiles, ofreció Santiago. Y para los jardines, que están salvajes, podría consultar con Camila Belmonte. Tiene el mejor vivero de la región y conoce como nadie las plantas locales. Es una experta. Perfecto. Contrate a quien sea necesario, respondió Eduardo distraídamente, mirando por la ventana los cafetales. Quiero esta casa operativa en una semana. 2 días después, Eduardo descubrió la cruda realidad del ritmo rural. El equipo de telecomunicaciones de Velarde Tech había llegado, pero se enfrentaba a permisos locales, a la falta de infraestructura y a un terreno montañoso implacable. El Internet mejorado seguía siendo una promesa lejana, y sus videoconferencias con la Junta eran una serie de imágenes congeladas y audio entrecortado. Es inaceptable, protestaba Eduardo, caminando de un lado a otro en la sala principal, que había convertido en su oficina improvisada. Tengo una reunión crucial con inversionistas de Singapur mañana y ni siquiera puedo garantizar una conexión estable. ¿Qué clase de lugar es este? La frustración de su humillación se mezclaba ahora con la frustración de su impotencia tecnológica. Mateo, quien había desarrollado una paciencia infinita, intentaba calmarlo. El equipo técnico asegura que tendrán una solución satelital implementada en 3 días, señor. Es lo más rápido que pueden hacerlo dadas las circunstancias. Mientras tanto, podríamos enfocarnos en otros aspectos de la restauración. Los carpinteros locales ya están trabajando en el techo del ala oeste. Un golpe suave en la puerta principal interrumpió la conversación. Santiago, el administrador, entró acompañado de una mujer joven. Llevaba una carpeta bajo el brazo y parecía ligeramente intimidada por la opulencia de los visitantes, pero no por el entorno. Don Eduardo, ella es Camila Belmonte. Es la dueña del vivero que le mencioné. Ha traído algunas propuestas para la restauración de los jardines. Eduardo dirigió su atención hacia la recién llegada, su mal humor evidente. Sin embargo, Camila Belmonte no encajaba con la imagen de jardinera que había anticipado. Vestía jeans sencillos, botas de trabajo manchadas de tierra y una blusa blanca de algodón. Su cabello negro estaba recogido en una trenza práctica. Su piel, morena clara, delataba horas bajo el sol, pero sus ojos marrones proyectaban una inteligencia y determinación que captaron su interés. Señor Velarde, saludó ella con una voz serena que contrastaba con el nerviosismo que delataba la forma en que apretaba su carpeta. He preparado algunas ideas para recuperar la belleza original de los Jardines de la Esperanza. Mi propuesta respeta la historia de la finca y el ecosistema local, buscando crear un espacio sostenible y no solo decorativo.
Ecosistema local, repitió Eduardo, más brusco de lo que pretendía. Estaba irritado por el Internet, no por ella. Mire, señorita Belmonte, solo necesito que el jardín luzca presentable. No estoy planificando un proyecto de conservación nacional. Necesito orden, césped cortado y flores bonitas. ¿Puede hacer eso rápido? Su tono era el de un CEO dando una orden. En lugar de amedrentarse o simplemente asentir, Camila levantó ligeramente la barbilla. Su mirada se volvió firme. Con todo respeto, señor Velarde, esta hacienda tiene más de 150 años. Sus jardines fueron diseñados para complementar el paisaje cafetero, no para competir con él. Puedo hacer que luzca, presentable, según los estándares urbanos, con césped que requiere miles de litros de agua. O puedo restaurar su verdadera belleza histórica y sostenible. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. La elección es suya. Un jardín de revista que morirá en 2 meses, o un jardín que pertenezca a este lugar. Un silencio tenso llenó la sala. Mateo y Santiago contuvieron la respiración, anticipando una de las famosas explosiones de mal genio de Eduardo. Era la primera persona en mucho tiempo que lo contradecía tan abiertamente. Para sorpresa de todos, incluyendo al propio Eduardo, una sonrisa tenue, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Era la primera sonrisa en semanas. Muéstreme sus propuestas, señorita Belmonte, dijo, señalando la mesa. Veamos si su conocimiento está a la altura de su determinación. Había reconocido en ella algo de sí mismo, una convicción inquebrantable. La tarde caía sobre los cafetales cuando las nubes, que habían estado acumulándose amenazadoramente sobre las montañas durante horas, finalmente liberaron su furia. La lluvia tropical no era una llovizna, era un diluvio que golpeaba con violencia los tejados de la esperanza. El viento sacudía las ventanas con ráfagas impredecibles y el sonido era ensordecedor. Eduardo observaba la tormenta desde el porche cubierto, una taza de café humeante entre sus manos. Era café de su propia finca, y tenía que admitir que era el mejor que había probado. 4 días en Quindío habían alterado sus rutinas. Se despertaba con el canto de los pájaros, no con una alarma, y pasaba menos tiempo frente a las pantallas, principalmente por obligación. Va a ser una noche larga, comentó Santiago, uniéndose a él. Estas tormentas de abril suelen durar hasta la madrugada. Es bueno para el café, pero malo para los caminos. ¿Afectará los trabajos de restauración?, preguntó Eduardo, pensando en el cronograma estricto que había impuesto. La idea de más retrasos lo irritaba profundamente. Probablemente retrasaremos un día la instalación de las tejas nuevas, respondió el administrador con pragmatismo. Y el Internet satelital tendrá interferencia. La naturaleza aquí dicta los tiempos, don Eduardo, no los cronogramas de Bogotá. Antes de que Eduardo pudiera replicar, el sonido de un motor esforzándose llegó desde el camino de entrada. A través de la cortina de agua, distinguieron las luces de un jeep antiguo, un Willys clásico, aproximándose con dificultad por el camino embarrado. ¿Quién se aventuraría con este clima?, murmuró Santiago entrecerrando los ojos. El vehículo se detuvo frente a la casa y, para sorpresa de Eduardo, Camila Belmonte emergió, cubierta por un impermeable amarillo brillante. Cargaba varias bolsas pesadas y lo que parecían ser plantas delicadas en macetas. Camila, exclamó Santiago, corriendo para ayudarla bajo la lluvia. ¿Qué haces aquí con esta tormenta? Es una locura. Ella avanzó rápidamente hacia el porche, sacudiéndose el agua una vez bajo techo. Su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo. Las orquídeas para el invernadero llegaron hoy desde Medellín, explicó ella, señalando su carga. Estaba sin aliento. No podía dejarlas en el vivero con este clima. Son demasiado delicadas. El techo de mi invernadero principal tiene goteras. Eduardo se acercó, tomando algunas de las bolsas más pesadas. Estaban empapadas.
Podría haber esperado a que amainara la tormenta, señorita Belmonte, dijo él, su tono más suave de lo habitual. No era necesario arriesgarse de esta manera por unas plantas. Camila le dirigió una mirada directa, sus ojos brillando por la lluvia y la determinación. Las plantas no esperan, señor Velarde. Algunas oportunidades, como el momento adecuado para trasplantar, no se repiten. Santiago intervino, su rostro mostrando preocupación. El arroyo que cruzaste para llegar aquí debe estar crecido con esta lluvia. Dudo que puedas regresar al pueblo esta noche. Es demasiado peligroso. La expresión de Camila reveló que, en su prisa por salvar las plantas, no había considerado ese detalle. Oh, no pensé en eso. Tendrá que quedarse aquí, decidió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por la rapidez de su ofrecimiento. No era hospitalidad, era lógica. Hay habitaciones de sobra y sería irresponsable permitir que conduzca en estas condiciones. Mateo puede mostrarle una habitación mientras Santiago y yo llevamos estas plantas al invernadero. No dejaremos que su esfuerzo se pierda. La cena esa noche fue sorprendentemente agradable. Doña Mercedes, la cocinera, había preparado una tradicional bandeja paisa. Eduardo, acostumbrado a la cocina de fusión y a los platos minimalistas de Bogotá, descubrió un aprecio genuino por la comida robusta y honesta. Esto está delicioso, comentó, saboreando los frijoles. Muy diferente a lo que suelo comer. Doña Mercedes tiene manos mágicas, sonrió Camila. Sus frijoles son famosos en todo el pueblo. La conversación fluyó con naturalidad mientras la tormenta rugía en el exterior. Eduardo descubrió que Camila no era solo una jardinera, sino una bióloga graduada de la Universidad Nacional, una de las mejores del país. Había regresado a su pueblo natal tras la enfermedad de su padre para hacerse cargo del negocio familiar. Podrías estar trabajando en cualquier multinacional con esa formación, comentó Eduardo, genuinamente intrigado. ¿Por qué elegir quedarse aquí? Parece un desperdicio de talento. Camila consideró la pregunta, su mirada perdida en la lluvia que golpeaba la ventana. La vida en la ciudad ofrece oportunidades, ciertamente. Pero aquí encuentro propósito. Mi vivero emplea a madres solteras del pueblo. Preservamos especies nativas en peligro. Admirable, pero poco práctico económicamente, me imagino, replicó él, volviendo a su mentalidad de CEO. No todo el valor se mide en pesos, señor Velarde, respondió ella con una sonrisa serena. La libertad de decidir sobre mi tiempo, de ver el impacto directo de mi trabajo en mi comunidad, de respirar este aire. Eso, para mí, tiene un valor incalculable. Las palabras de Camila resonaron incómodamente en Eduardo. Toda su vida había estado orientada hacia el éxito medible, expansión empresarial, adquisiciones, valoración de mercado. La idea de que el éxito pudiera definirse por parámetros tan intangibles como el propósito o la comunidad resultaba desestabilizadora. Era un lenguaje que no dominaba. Mateo me comentó que su empresa desarrolla soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes, intervino Camila, cambiando hábilmente de tema, notando su incomodidad. ¿Cómo se interesó por ese campo? Parece muy alejado de la realidad de lugares como este. Ella señaló hacia la oscuridad más allá de la ventana, donde la tormenta seguía azotando la finca. Para su propia sorpresa, Eduardo se encontró hablando. No como el CEO ensayando un discurso, sino como el joven ingeniero que había sido. Compartió detalles sobre los inicios de su empresa en un garaje, las dificultades para conseguir financiación inicial y su visión de transformar las problemáticas urbanas de Latinoamérica mediante la tecnología. Hacía años que no hablaba de su trabajo con esa pasión. El verdadero poder de la tecnología está en democratizar oportunidades, explicó, su entusiasmo creciendo. Nuestras soluciones de telemedicina, por ejemplo, están llegando a regiones remotas donde nunca había habido un especialista. Estamos salvando vidas, no solo optimizando el tráfico. Hablar de ello le recordaba por qué había empezado todo.
Eso es realmente impresionante, respondió Camila con sincera admiración. La tecnología como herramienta de inclusión, no de exclusión. Es una perspectiva que rara vez se ve. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, solo interrumpida por el rugido ocasional de los truenos. Hablaron de biología y algoritmos, de sostenibilidad y mercados globales. Cuando decidieron retirarse, la tormenta comenzaba a amainar. Eduardo experimentaba una extraña sensación de ligereza. Gracias por su hospitalidad, señor Velarde, se despidió Camila en el pasillo que conducía a las habitaciones. Y gracias por ayudar a salvar mis orquídeas. Él asintió. Gracias a usted por la conversación, señorita Belmonte. Y por recordarme que existe vida más allá de las salas de juntas. Esa noche, Eduardo permaneció despierto, contemplando el techo de madera de su habitación. Las palabras de Camila sobre el valor y el propósito reverberaban en su mente. Por primera vez desde el desastre de la boda, sus pensamientos no estaban dominados por la humillación o el resentimiento hacia Valentina. En su lugar, sentía una curiosidad naciente hacia ese mundo tan distinto al suyo. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos a la esperanza. Bajo la supervisión de Camila, los jardines comenzaban a recuperar un esplendor salvaje pero controlado. Bugambilias de colores vibrantes trepaban por las columnas del porche, heliconias exóticas bordeaban los caminos y un pequeño huerto de hierbas aromáticas perfumaba el aire cercano a la cocina. Eduardo, aunque inicialmente escéptico sobre las sugerencias de Camila, realmente necesitamos atraer colibríes, gradualmente comenzó a apreciar la transformación. El verde monótono daba paso a una explosión de vida y color. Cada mañana, antes de luchar con su conexión a Internet para conectarse remotamente con Bogotá, dedicaba tiempo a recorrer la propiedad. Se encontraba observando los progresos, familiarizándose con un entorno que, sorprendentemente, comenzaba a sentir como propio. Aprendió a distinguir los diferentes tipos de café que crecían en su tierra. Comenzó a saludar por su nombre a los trabajadores, quienes al principio lo veían con recelo y ahora le ofrecían sonrisas cautelosas. Las orquídeas del invernadero están floreciendo, anunció Camila una tarde, encontrándolo en su improvisada oficina en la terraza. El invernadero, una estructura de vidrio y madera que había estado abandonada, ahora estaba restaurado. Pensé que le gustaría verlo. Algunas son las que rescatamos durante la tormenta. Eduardo consultó su reloj automáticamente. Tengo una videoconferencia en 20 minutos, dijo, su tono volviendo al deseo ocupado. Tomará solo 10 minutos, lo prometo, insistió ella con una sonrisa que él había aprendido a reconocer como señal de determinación inquebrantable. Algunas de estas floraciones duran apenas un día. No querrá perdérselo. Suspirando con resignación fingida, Eduardo la siguió. Al entrar al pequeño invernadero, quedó momentáneamente sin palabras. Docenas de orquídeas de diferentes especies habían florecido simultáneamente, creando una explosión de colores y formas extrañas y hermosas. El aire estaba cargado con una fragancia dulce. Esto es, extraordinario, murmuró, acercándose para examinar una de color púrpura intenso. ¿Cómo logró sincronizar su floración? ¿Algún tipo de tecnología?, preguntó, buscando una explicación lógica. Camila soltó una risita. No tengo tanto poder, señor Velarde. Es la naturaleza respondiendo a las condiciones adecuadas de luz, humedad y cuidado. Nosotros solo creamos el entorno y respetamos sus ciclos. Ellas hacen el resto. Como en los negocios, reflexionó él, sorprendiéndose a sí mismo con la analogía. Crear el ecosistema correcto, contratar al talento adecuado y permitir que las innovaciones florezcan naturalmente. Exactamente, asintió ella, visiblemente complacida con su comprensión. Aunque aquí los resultados son más inmediatamente gratificantes, ¿no cree? Y mucho más hermosos. Eduardo extendió la mano para tocar delicadamente uno de los pétalos. Sus miradas se encontraron brevemente en ese espacio íntimo, rodeados de vida.
Algo indefinible pasó entre ellos, una conexión silenciosa que ambos sintieron pero ninguno se atrevió a nombrar. El sonido agudo del teléfono de Eduardo rompió el momento. Mi videoconferencia, explicó, retrocediendo. El festival anual del café de la región se aproximaba y el pueblo vibraba con los preparativos. Para sorpresa de Mateo, quien había regresado a Bogotá, Eduardo no solo aceptó la invitación de Santiago, sino que ofreció patrocinar parte del evento. La hacienda ha sido parte de esta comunidad durante generaciones, aunque yo sea un recién llegado, le explicó por teléfono. Es lo mínimo que podemos hacer. El día del festival, Eduardo se encontró inmerso en un mundo ajeno. Había bailes tradicionales, concursos de catación de café, artesanías locales y música que resonaba por las calles empedradas. Don Eduardo, lo saludó Santiago, quiero presentarle a los caficultores de la asociación local. Están muy interesados en su iniciativa de comercio directo que propuso. Durante la siguiente hora, Eduardo se vio envuelto en conversaciones sobre métodos de cultivo, cambio climático y canales de exportación. Encontró estos intercambios refrescantes, problemas concretos y personas genuinas, sin las capas de política corporativa a las que estaba acostumbrado. Su conocimiento del mercado internacional es invaluable, le dijo un caficultor mayor. Mientras recorría la plaza, divisó a Camila en un puesto adornado con plantas. Explicaba entusiastamente a un grupo de niños las propiedades de diferentes hierbas. Parece que tiene admiradores de todas las edades, comentó cuando los niños se alejaron. Ella se giró, sorprendida y complacida de verlo allí. Señor Velarde, no esperaba encontrarlo disfrutando de nuestras tradiciones. Eduardo, por favor, corrigió él con una sonrisa. Creo que después de verme luchar durante semanas con las hormigas del jardín, hemos superado las formalidades. Ella asintió, con un brillo divertido en los ojos. Eduardo, entonces. ¿Está disfrutando del festival? Mucho más de lo que anticipaba, confesó él. Tu pueblo sabe celebrar la vida con una autenticidad que había olvidado que existía. Ven, dijo Camila impulsivamente, tomándolo del brazo. La familiaridad del gesto lo sorprendió, pero no lo incomodó. Quiero mostrarte algo. Lo guió a través de callejuelas menos concurridas, lejos del ruido de la plaza principal. Subieron por un sendero corto hasta una pequeña colina desde donde se divisaba todo el pueblo, con las montañas como telón de fondo. Mi lugar favorito, explicó ella, sentándose en una roca plana. Vengo aquí cuando necesito pensar o simplemente recordar por qué elegí quedarme. Eduardo se sentó junto a ella, absorbiendo la paz del momento. El aire era fresco y el paisaje, bañado por la luz dorada del atardecer, era sobrecogedor. Los cafetales se extendían en todas direcciones como un manto verde. Comienzo a entender tu elección, murmuró él, más para sí mismo que para ella. ¿De verdad?, preguntó Camila, mirándolo con genuina curiosidad. No pareces el tipo de persona que cambiaría los rascacielos por cafetales tan fácilmente. Siempre pareces tan ansioso por volver a tu mundo. Y no lo era, admitió él. Pero estos meses aquí han cambiado algo en mí. Es como si hubiera estado respirando aire reciclado toda mi vida en Bogotá y de repente descubriera lo que es el oxígeno puro. Camila sonrió, una mezcla de comprensión y algo más profundo que Eduardo no se atrevía a nombrar. La naturaleza tiene ese efecto. Nos reconecta con lo esencial. No es solo la naturaleza, respondió él, su voz más grave. Se giró para sostenerle la mirada. Es la comunidad. Es la gente. Eres tú. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no expresadas. Desde el pueblo llegaban los acordes lejanos de la música. El sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Deberíamos regresar, sugirió Camila finalmente, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. Pronto comenzará el baile tradicional en la plaza. Eduardo se puso de pie y, en un impulso, extendió su mano hacia ella. ¿Bailas?
Ella lo miró, aceptando la mano para levantarse. ¿Tú bailas?, devolvió la pregunta con una sonrisa desafiante. Descubrámoslo, dijo él. Esa noche, bajo las estrellas y las luces de colores, Eduardo Velarde, el implacable CEO, aprendió a bailar cumbia y bambuco. Sus movimientos, inicialmente torpes y rígidos, fueron mejorando bajo la paciente guía de Camila. Pronto encontraron un ritmo compartido, riendo de sus errores, en una conexión que parecía extenderse mucho más allá del baile mismo. El mes de junio trajo consigo un calor húmedo. Los trabajos de restauración en La Esperanza estaban prácticamente concluidos. La casona había recuperado su elegancia colonial, los jardines florecían exuberantemente y el sistema de Internet finalmente funcionaba con la eficiencia que Eduardo requería. Lo que había comenzado como un retiro forzado se estaba convirtiendo en una estadía indefinida. Las videoconferencias con Bogotá continuaban, pero ahora Eduardo delegaba más. Confiaba en su equipo, en Mateo. Se permitía desconectar durante los fines de semana para explorar las montañas con Camila o simplemente leer en el porche. El señor Morales pregunta cuándo regresará permanentemente, comentó Mateo en una llamada. Las acciones se han estabilizado. Los inversionistas están satisfechos. Eduardo contempló la pregunta mientras observaba por la ventana a Camila, quien trabajaba en el jardín central con dos mujeres del pueblo. No tengo prisa, Mateo, respondió finalmente. La empresa funciona bien con este sistema híbrido. Y aquí puedo pensar con mayor claridad. Mateo asintió al otro lado de la línea. En 8 años, nunca lo había visto tan equilibrado. Por cierto, señor, añadió Mateo. Llegó esta invitación para usted. El aniversario de Techinvest Colombia en Bogotá la próxima semana. Es el evento empresarial más importante del año. Eduardo frunció el ceño. Volver a ese mundo de sonrisas falsas y alianzas estratégicas era lo último que deseaba. Debería asistir, insistió Mateo. Especialmente considerando que Velarde Tech recibirá el reconocimiento principal por la plataforma de telemedicina rural. Su ausencia sería muy notada y podría interpretarse como debilidad. Eduardo suspiró. Tenía razón. Prepara todo para un viaje de 3 días. Regresaremos inmediatamente después del evento. Más tarde, se dirigió al jardín. Camila levantó la vista de su trabajo al sentir su presencia, saludándolo con una sonrisa que se había vuelto esencial para él. ¿Interrumpo? Para ti siempre tengo tiempo, respondió ella, quitándose los guantes. ¿Sucede algo? Pareces preocupado. Debo viajar a Bogotá la próxima semana. Un evento importante del sector tecnológico. Oh, respondió ella. Eduardo creyó detectar un destello de desilusión, rápidamente enmascarado. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Solo 3 días. Mateo está organizando todo, se apresuró a decir, como si necesitara justificar su partida. Camila asintió, volviendo su atención a una planta. Estoy segura de que te hará bien reconectar con tu mundo. Mi mundo, repitió él, frunciendo el ceño. ¿Y qué hay de este? ¿No es también mi mundo ahora? Ella lo miró directamente, su mirada intensa. No lo sé, Eduardo. Eso es algo que solo tú puedes decirme. Antes de que pudiera responder, el sonido de un motor lujoso, muy diferente a los jeeps de la zona, interrumpió el momento. Un automóvil de lujo, negro y brillante, se detuvo frente a la casa. Contrastaba dramáticamente con el entorno rural. Para estupefacción de Eduardo, Valentina Torres, su ex prometida, emergió del vehículo. Vestía impecablemente un traje de diseñador y gafas de sol de marca, como si acabara de salir de una revista de moda. Parecía una aparición de otra vida. Eduardo, querido, exclamó ella, aproximándose con los brazos abiertos y una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado. Por fin te encuentro. Has estado completamente incomunicado. ¿Qué es este lugar?
Eduardo permaneció inmóvil, congelado por la improbabilidad de la escena. A su lado, sintió a Camila tensarse visiblemente. Valentina, respondió finalmente, su voz desprovista de emoción. Esta es una sorpresa. Una necesaria, respondió ella, besándole ambas mejillas, ignorando su frialdad. Tenemos mucho de qué hablar. En privado, añadió, lanzando una mirada evaluativa y despectiva hacia Camila, notando sus manos sucias de tierra. Eduardo sintió una oleada de protección. Camila Belmonte, nuestra especialista en paisajismo, la presentó formalmente. Camila, ella es Valentina Torres. Un placer, murmuró Camila, aunque su expresión sugería lo contrario. Si me disculpan, tengo trabajo que terminar. Se alejó rápidamente, dejando un silencio incómodo tras ella. Eduardo la observó alejarse, sintiendo un inexplicable sentimiento de pérdida. Cuando volvió su atención a Valentina, su expresión se había endurecido. ¿Qué haces aquí, Valentina? Fuiste bastante clara la última vez que tuvimos contacto. Tu mensaje fue inequívoco. Quería que se fuera. Su presencia era una toxina en el aire limpio de la esperanza. Cometí un terrible error, Eduardo, respondió ella, sus ojos llenándose de lágrimas que parecían surgir a voluntad. He pasado estos meses reflexionando sobre lo nuestro, sobre la presión de mi familia, sobre lo que perdí. Tomó su brazo. Necesitaba verte. Necesitaba explicarte. Y necesito advertirte. Estás en peligro. No hay nada que explicar, Valentina, la interrumpió él, retirando su brazo con firmeza. Y ciertamente no estoy en peligro aquí. Agradezco que me abandonaras antes de que cometiéramos un error que habríamos lamentado ambos. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo. Se giró para entrar a la casa, pero la urgencia en la voz de ella lo detuvo. No lo entiendes, insistió, las lágrimas ahora reales. Tu empresa está en peligro. Felipe Riveros está organizando una adquisición hostil de Velar de Tech. La declaración cayó como una bomba. Eduardo se detuvo y se giró lentamente. Felipe Riveros, el CEO de Digilatam, era su principal competidor, un hombre conocido por su agresividad y falta de escrúpulos. ¿Qué sabes de eso?, preguntó, su mente deseo activándose instantáneamente. Mi padre asistió a una cena privada. Riveros ha estado reuniendo apoyo entre tus accionistas minoritarios. Planea usar tu colapso mental y tu huida aquí como prueba de que eres incapaz de dirigir la compañía. Quiere desmantelar Velar de Tech y absorber sus divisiones más rentables. Eduardo la escrutó, buscando la mentira. ¿Y por qué me adviertes tú? ¿Qué ganas con esto? Quiero una segunda oportunidad, Eduardo, dijo ella, acercándose. Sé que no puedes creerme ahora, pero vine a advertirte como muestra de mi sinceridad. Cometí el peor error de mi vida. Déjame ayudarte. Juntos podemos vencerlo, como siempre lo planeamos. Él suspiró profundamente. La información era demasiado específica para ser inventada. Entremos a la casa. Mateo te preparará una habitación. Hablaremos durante la cena. Mientras Valentina era conducida al interior por un Mateo visiblemente contrariado, Eduardo permaneció en el jardín. Su mirada se dirigió al vivero, donde Camila había desaparecido. La llegada de Valentina había destrozado la paz que tanto le había costado construir. La cena esa noche fue una obra de teatro absurda. Eduardo, sentado a la cabecera de la mesa, apenas tocaba su comida. Valentina, por otro lado, relataba animadamente anécdotas de la alta sociedad bogotana, como si los últimos meses no hubieran ocurrido. Hablaba de proyectos de diseño y de fiestas benéficas, ignorando el ambiente rural que la rodeaba. ¿Qué te trae realmente a Quindío, Valentina?, preguntó Eduardo, interrumpiendo su monólogo. Dudo que hayas conducido 5 horas para hablarme de proyectos arquitectónicos. Valentina depositó su copa de vino, adoptando una expresión de seriedad estudiada.
Directo al punto, como siempre. Es una de las cosas que siempre admiré de ti. Estoy esperando ese punto, dijo él, frío. Muy bien. Como dije, he venido por la amenaza de Riveros. Pero también por nosotros. He pasado estos meses separada de ti y me han hecho ver lo que realmente importa. Lo que realmente quiero. ¿Y qué es exactamente lo que quieres?, preguntó él, sin emoción. A ti, Eduardo. A nosotros. La vida que habíamos planeado, dijo, sus ojos brillando. Sé que estás herido, pero puedo compensártelo. Mi familia tiene conexiones que pueden ayudarte a blindar la empresa contra Riveros. Podemos luchar contra esto juntos. Extendió su mano sobre la mesa, casi tocándola de él. El sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose interrumpió el momento. Momentos después, Camila apareció brevemente en el umbral del comedor. Llevaba un pequeño paquete. Disculpen la interrupción, dijo, visiblemente incómoda al notar la escena. Solo vine a dejar las semillas que prometí a doña Mercedes. Las dejaré en la cocina. Su mirada evitó a Eduardo. Camila, la llamó Eduardo, levantándose rápidamente. El impulso de detenerla fue más fuerte que él. No tienes que irte. Únete a nosotros. Cena con nosotros. No quisiera interrumpir, respondió ella, lanzando una mirada significativa hacia Valentina, quien la observaba con un interés calculador, como un depredador estudiando a su presa. No interrumpes nada, dijo Eduardo. Mateo, por favor, pon otro lugar en la mesa. Valentina observaba el intercambio con una sonrisa condescendiente. ¿No sabía que tus empleados cenaban contigo regularmente, Eduardo? Qué democrático de tu parte. Supongo que las cosas cambian en el campo. Camila no es mi empleada, corrigió Eduardo con firmeza. Es una amiga y una asesora respetada en esta hacienda. La cena continuó en una atmósfera aún más tensa. Valentina dirigía preguntas aparentemente inocentes a Camila sobre su formación, su trabajo y su vida personal, cada pregunta diseñada para menospreciarla sutilmente. ¿Y nunca has considerado desarrollar tu carrera en Bogotá?, inquirió Valentina. Con tu formación en biología, seguramente encontrarías oportunidades más sustanciales que arreglar jardines rurales. Camila sonrió serenamente, sin caer en la provocación. He descubierto que la sustancia de un trabajo rara vez tiene relación con su ubicación geográfica. Encuentro propósito aquí. Para mí, eso es éxito. Eduardo no pudo evitar una sonrisa de aprobación. Más tarde esa noche, tras la retirada de Valentina, encontró a Camila en el porche trasero. Lamento lo de esta noche, dijo él, uniéndose a ella. Valentina puede ser intensa. No tienes que disculparte, respondió Camila sin mirarlo. Es evidente que tienen historia. Y asuntos pendientes. Una historia terminada, aclaró él. Lo que sea que tuvimos, acabó el día que no apareció en nuestra boda. Camila finalmente se giró para mirarlo. ¿Estás seguro? Porque desde mi perspectiva, parece que ella está bastante interesada en reescribir ese final. Y te ha traído información valiosa. Eso crea una deuda. Lo que Valentina quiere ya no es relevante para mí, dijo él, acercándose. ¿Y qué es relevante para ti, Eduardo?, preguntó ella con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Estos meses en la esperanza me han cambiado, Camila. Me han mostrado una vida que nunca consideré posible. Una vida con espacio para respirar. Una vida contigo. Tomó su mano. Tengo miedo, Eduardo, confesó ella en un susurro. Miedo de sentir algo por alguien cuyo mundo es tan diferente del mío. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que este interludio rural fue solo eso, un paréntesis. Él acortó la distancia. No puedo prometerte que será perfecto. Solo puedo prometerte que lo que siento por ti es real.
Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue un beso que sabía a café y a tierra húmeda, a posibilidades y a futuros inciertos. Un beso que sellaba la promesa de algo nuevo. Ninguno de los dos notó la figura de Valentina, observándolo silenciosamente desde una ventana del segundo piso. Su expresión no era de celos, sino de cálculo frío. Su plan acababa de cambiar. Al día siguiente, Eduardo confrontó a Valentina. Agradezco tu advertencia sobre Riveros, pero no habrá una segunda oportunidad para nosotros. Mi vida ahora está aquí. Valentina sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entiendo. Quizás fui ingenua al pensar que podíamos recuperar el pasado. Pero mi advertencia no fue gratuita, Eduardo. ¿A qué te refieres?, preguntó él, desconfiado. Felipe Riveros no solo planea una adquisición. Tiene un plan B. Tiene evidencia fabricada por tu antiguo director financiero, Jorge Méndez. Evidencia de que malversaste fondos del proyecto Bogotá Digital. Eduardo palideció. Eso era imposible, pero Méndez había sido despedido por irregularidades. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó. Porque Riveros me ofreció salvar a mi familia de la bancarrota a cambio de ayudarte a destruir. Pero he decidido que hay algo más valioso que puedo obtener. Algo que tú puedes darme. ¿Y qué sería eso?, preguntó él, sintiendo una trampa. Una salida digna, dijo ella, su voz ahora desprovista de emoción. 50 millones de dólares. Transferidos a una cuenta en las Islas Caimán. A cambio, te entrego la evidencia original de Méndez y desaparezco de tu vida para siempre. Riveros nunca sabrá que te advertí y tú podrás preparar tu defensa. Era extorsión. La mujer que había amado era una chantajista. Eduardo la miró fijamente, una mezcla de repulsión y una extraña lástima. ¿Realmente crees que accedería a semejante extorsión? No lo llames extorsión, Eduardo. Llámalo una compensación por daños emocionales, sonrió ella sin humor. Y una póliza de seguro para tu compañía. Tienes 24 horas para decidir. Después, mi oferta expira y Riveros procederá. La noche cayó sobre la esperanza con una intensidad inusual. Nubes negras, presagio de una tormenta tropical, se acumulaban en el horizonte. El aire estaba denso, cargado de electricidad, reflejando la tensión dentro de la hacienda. En el estudio, Eduardo, Mateo, quien había sido llamado de urgencia, y Camila mantenían una reunión de crisis. Camila había insistido en quedarse. 50 millones es exorbitante, decía Mateo, pero no voy a ceder al chantaje, interrumpió Eduardo. Si lo hago, estaría admitiendo culpabilidad. ¿Qué sabemos de esas pruebas?, preguntó Camila. Se trata de documentos que demuestran que desvié fondos del proyecto Bogotá Digital, explicó Eduardo. Algo que Jorge Méndez fabricó. Ahora trabaja para Riveros. Necesitamos pruebas de la conspiración entre Valentina y Riveros, declaró Eduardo. Algo que presentar a la Junta. Y si ella misma confesara, propuso Camila. Si pudiéramos grabarla admitiendo el chantaje y su conexión con Riveros. Eduardo consideró la idea. Colombia es un estado de consentimiento unilateral para grabaciones. Legalmente, podríamos usarlo. Un repentino relámpago iluminó la habitación, seguido por el estruendo del trueno. La tormenta había llegado. Segundos después, un rayo más potente golpeó cerca, y la hacienda se sumió en la oscuridad total. El generador de emergencia debería activarse, dijo Mateo. Pero los segundos pasaron y la oscuridad persistió. El sistema automático falló. Iré a activarlo manualmente, dijo Mateo. Te acompaño, dijo Camila. Conozco mejor el terreno en la oscuridad. Cuando quedó solo en el estudio, Eduardo activó discretamente la grabadora de su teléfono. La puerta se abrió. A la luz de otro relámpago, distinguió la silueta de Valentina. «Qué atmosférico», comentó ella.
La metáfora perfecta para la tormenta que se cierne sobre tu imperio. ¿Has tomado una decisión? Estoy considerándolo, respondió él, su voz cuidadosamente neutral. Pero necesito entender qué obtengo. ¿Qué tan buenas son esas falsificaciones? Valentina soltó una risa suave. Oh, Eduardo, siempre negociando. Muy bien. Jorge Méndez es un genio. Los extractos bancarios, las transferencias, incluso correos electrónicos tuyos autorizando los movimientos. Indistinguibles de los originales. ¿Y tu papel en todo esto? Simplemente la mensajera, preguntó él, guiándola. Inicialmente. Mi familia necesitaba el dinero. Pero luego se me ocurrió, ¿por qué conformarme con las migajas de Riveros cuando podía obtener el premio mayor directamente de ti? ¿Y si me niego a pagar? Preguntó él. Entonces Riveros procederá, dijo ella, su voz dura. La Junta te destituirá. Enfrentarás cargos criminales. Y tu preciosa empresa será desmantelada. Todo por dinero, Valentina. ¿Has caído tan bajo? No me juzgues, Eduardo. Todos hacemos lo necesario para sobrevivir. Mi familia está al borde del colapso. Un golpe violento en la puerta principal interrumpió la conversación. Momentos después, Mateo apareció con una linterna. Señor, tenemos un problema. El camino de acceso está bloqueado por un deslizamiento de tierra. Y acaba de llegar un vehículo. Una camioneta negra. 4 hombres descendieron y solicitan entrar. Mencionaron ser enviados por el señor Riveros. El color abandonó el rostro de Valentina. No puede ser. Se suponía que esperaría mi señal. Parece que tu socio decidió acelerar los planes, observó Eduardo. ¿Qué buscan? El teléfono de Jorge Méndez, dijo Valentina, ahora genuinamente asustada. Contiene los archivos originales. Riveros me dijo que lo recuperara mientras te mantenía distraído aquí. Camila apareció, empapada. Santiago acaba de comunicarse por radio. Esos hombres no son ejecutivos. Tienen el aspecto de mercenarios privados. La situación se tornaba peligrosa. Mateo, contacta a nuestra seguridad en Armenia. Que vengan ya, ordenó Eduardo. Camila, lleva a Valentina al pasadizo del sótano. Es una ruta de escape antigua. Conduce a una cabaña abandonada a 1 kilómetro. ¿Qué harás tú? Preguntó Camila, preocupada. Ganar tiempo, respondió él. Mientras Camila arrastraba a una aterrorizada Valentina hacia el sótano, Eduardo y Mateo se prepararon para enfrentar a los visitantes. Eduardo se guardó el teléfono con la grabación. La tormenta arreciaba afuera, el escenario perfecto para el peligroso juego que se desarrollaba. En la cabaña abandonada, la tensión era insoportable. Necesito contactar a Riveros, insistía Valentina, es un malentendido. No es un malentendido, dijo Camila. Riveros te ha traicionado. Un ruido exterior la sobresaltó. Pasos. Camila apagó la lámpara de aceite. Un relámpago reveló una figura. Hay alguien afuera. Un golpe suave. Camila, soy yo, Eduardo. Estoy solo. Entró, empapado. Tenemos un problema. Riveros no envió a esos hombres por un teléfono. Vinieron por ti, Valentina. Mateo monitoreó sus comunicaciones. Hablan de recuperar el activo comprometido. Descubrió tu plan para extorsionarme y decidió eliminarte de la ecuación. Valentina se derrumbó. Comenzó hace 3 meses. Mi padre estaba en bancarrota. Riveros ofreció salvarlo a cambio de información. Luego ideó el plan de reconciliación, usarme como caballo de Troya para instalar un malware. ¿Y cuándo decidiste extorsionarme? Hace una semana. Me di cuenta de que planeaba desecharme. Lo subestimé. Un ruido en el exterior. Linternas, murmuró Eduardo. 4. Se aproximan.
No es mi equipo de seguridad. Los habían encontrado. La puerta trasera, indicó Eduardo. Da a un sendero que conduce al río. Salieron a la tormenta. La oscuridad era total. Se fueron por atrás, llegó un grito desde la cabaña. Corrieron por el barro, guiados por los relámpagos. El rugido del río crecido era ensordecedor. Al llegar, vieron que el puente rústico había desaparecido, arrastrado por la corriente. No podemos cruzar, gritó Camila. Es suicida. Las linternas se acercaban. Estaban atrapados entre el río furioso y los hombres de Riveros. Valentina, que había estado en silencio, dio un paso adelante. Hay otra opción. Yo los detendré. ¿Es a mí a quien buscan? Absolutamente no, rechazó Eduardo. Es la única solución lógica, insistió ella, con una calma sorprendente. Yo creé este desastre. Es justo que yo lo enfrente. Antes de que pudieran detenerla, se separó y caminó hacia las luces. Valentina, no, exclamó Eduardo, pero Camila lo retuvo. Nos está dando tiempo, Eduardo. No lo desperdicies. Conozco estas montañas. Hay un camino siguiendo la ribera. Debemos movernos ahora. Con el corazón dividido, Eduardo asintió, permitiendo que Camila lo guiara hacia la espesura, mientras la voz de Valentina atraía a sus perseguidores en la dirección opuesta. Las primeras luces del amanecer los encontraron en la carretera principal, exhaustos y cubiertos de lodo. Un jeep de la hacienda se aproximó. Era Santiago. Gracias a Dios están bien. Mateo está a salvo. Nuestro equipo de seguridad llegó justo a tiempo y capturó a los hombres de Riveros. Excepto uno que escapó. ¿Y Valentina?, inquirió Camila. La expresión de Santiago se ensombreció. No hay rastro. Encontramos signos de lucha cerca del río. La noticia golpeó a Eduardo. A pesar de todo, no había deseado ese final. Necesito llegar a Bogotá. La reunión de la Junta es en menos de 48 horas. Iré contigo, declaró Camila. Estamos juntos en esto ahora. Bogotá los recibió con su frío habitual. Mateo los esperaba en el ático. Tengo actualizaciones. Riveros ha cancelado todos sus compromisos. Sabe que algo salió mal. Y hay más, dijo Mateo. Jorge Méndez contactó a nuestro departamento legal. Teme que Riveros lo use como chivo expiatorio. Está dispuesto a testificar contra el cambio de inmunidad. Tiene grabaciones de Riveros ordenando la falsificación. La marea estaba cambiando. Organiza una reunión con él. Y contacta a cada miembro de la Junta. Quiero hablar con ellos, ordenó Eduardo. La sala de juntas de Velarde bullía de tensión. Felipe Riveros estaba presente, proyectando confianza, aunque sus ojos delataban nerviosismo. Señoras y señores, comenzó el presidente de la Junta, abordaremos las serias acusaciones contra nuestro CEO. Riveros presentó su caso, proyectando los documentos falsificados. La evidencia parecía condenatoria. Cuando llegó el turno de Eduardo, se levantó con calma. Señor Riveros, ¿conoce usted a Valentina Torres? Riveros palideció. La conozco socialmente. Extraordinariamente relevante, respondió Eduardo, mientras Mateo distribuía carpetas. Lo que tienen ante ustedes es la transcripción de una grabación donde Valentina admite la conspiración con el señor Riveros para extorsionarme y desacreditar a esta compañía. Absurdo. Manipulado, gritó Riveros. También tienen el testimonio de Jorge Méndez, continuó Eduardo, detallando cómo usted lo presionó para fabricar la evidencia que acaba de presentar. Los murmullos crecieron. Y finalmente, dijo Eduardo, acabo de recibir un informe. La policía encontró a Valentina Torres esta mañana. ¡Viva! El silencio fue absoluto. Fue encontrada a 20 kilómetros río abajo. Sobrevivió.
Y ha confirmado toda la conspiración en una declaración juramentada. Rivero se desplomó en su silla, derrotado. La Junta votó unánimemente para reafirmar su confianza en Eduardo e iniciar acciones legales contra Riveros y Digilatam. Pero Eduardo sorprendió a todos. Esta experiencia me ha transformado. Propongo una reestructuración. Mantendré mi posición como presidente del Consejo y director de Innovación, pero nombraré un nuevo CEO para las operaciones diarias. Dividiré mi tiempo entre Bogotá y nuestra nueva división de tecnología sostenible, que estableceré aquí, en La Esperanza. ¿Un candidato a CEO?, preguntó el presidente. Mateo Salazar, dijo Eduardo. 6 meses después, La Esperanza era irreconocible. La casona resplandecía y una nueva estructura de diseño contemporáneo albergaba el Centro de Innovación Tecnológica Rural. Se celebraba una gran fiesta de inauguración. Ejecutivos de Bogotá conversaban animadamente con caficultores locales. Mateo, ahora un CEO seguro y respetado, se movía entre los grupos. Jamás pensé ver a la élite tecnológica bailando joropo, bromeó Mateo con Eduardo. Los mejores avances ocurren cuando mundos diferentes se encuentran, sonrió Eduardo. Vio a una mujer acercarse con nerviosismo. Era Valentina. Vestía con elegancia sobria. Eduardo. Camila. Gracias por la invitación. Lo que han logrado es impresionante. Camila le sonrió con genuina amabilidad. Nos alegra que hayas podido venir, Valentina. Bienvenida. Más tarde, Valentina habló con Eduardo. Estoy verdaderamente arrepentida por todo el daño que causé. Todo ocurre por una razón, Valentina. Si no hubieras cancelado esa boda, jamás habría encontrado esto. Ella asintió. Mi nueva vida es difícil, pero satisfactoria. La Fundación para Microfinanciación Rural que establecí como parte de mi acuerdo legal me ha dado un propósito. Eduardo tomó el escenario. Hace 8 meses llegué aquí como un hombre derrotado. Lo que encontré fue una reconexión, una comunidad. Y encontré algo que nunca supe que buscaba. Extendió su mano hacia Camila. Quiero anunciar que hoy no solo inauguramos este centro, sino que Camila y yo hemos decidido formalizar nuestra unión personal. Los aplausos fueron atronadores. 2 años después, el amanecer llegaba lentamente a La Esperanza. Eduardo contemplaba la cosecha desde la terraza. Camila se unió a él, su embarazo de 5 meses evidente. Madrugaste, dijo ella. No quería perderme el comienzo de la cosecha. Es la primera de nuestra variedad híbrida, monitoreada con nuestra propia tecnología, respondió él, rodeándola con un brazo. El Centro de Innovación era un modelo estudiado internacionalmente, integrando tecnología y sabiduría tradicional. Recibí un mensaje de Valentina, comentó Eduardo. Su programa de microfinanciación ha sido seleccionado como caso de estudio por el Banco Interamericano de Desarrollo. Maravilloso, sonrió Camila. El tiempo había transformado la historia, sanando las heridas. Esa tarde, presentaron el nuevo sistema de monitoreo climático a inversionistas y agricultores de toda Latinoamérica. Eduardo, relajado en jeans, colaboraba con los agricultores locales. Lo revolucionario, explicaba un campesino, es cómo integra nuestro conocimiento tradicional con los sensores. Ya no estamos adivinando. Mateo se acercó a Camila. Es asombroso. La mitad de la junta pensó que era una excentricidad. Yo misma dudé, admitió Camila, si podríamos crear este puente. Acarició su vientre. Ahora comprendo que no se trataba de construir un puente, sino de reconocer que ambos mundos son parte de la misma realidad. Más tarde, Eduardo llevó a Camila a su jardín secreto, el que habían construido juntos. Hoy se cumplen 2 años de nuestra ceremonia de compromiso, dijo él. Han sido los 2 años más hermosos de mi vida, respondió ella. Pensaba esta mañana, dijo Eduardo, que nuestras vidas son como estos cafetos. Necesitan raíces profundas, pero también espacio para crecer.
Y paciencia, añadió ella, y la sabiduría para saber cuándo cosechar. No cambiaría nada, dijo Eduardo. Ni siquiera el dolor de aquel abandono. Cada tropiezo nos condujo exactamente aquí. Ella le acarició el rostro. El universo tiene formas misteriosas de llevarnos a nuestro verdadero destino. Se besaron, sabiendo que habían encontrado su lugar en el mundo. Regresaron mano en mano a la celebración. La vida, como los mejores cafés, había revelado sus sabores más complejos solo con el tiempo. El camino más inesperado había resultado ser exactamente el que necesitaban recorrer. Habían cosechado no solo café, sino una nueva vida, un nuevo propósito y un amor que había nacido de las cenizas de la humillación. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.